Gracias, Keren, por la introducción y gracias, Joan, por estar con nosotros el día de hoy para hablarnos más a profundidad del documento. Sí, solamente yo quisiera agregar a la introducción de Keren un poco de contexto, ¿no? Nos encontramos en un año en el que la mayoría de los países van a enfocar sus energías en el desarrollo de las solicitudes de financiamiento dentro de lo que en el Fondo Mundial se denomina ciclo de subvenciones número 7. Ya algunos países comenzaron con esta tarea, por lo menos ya 6 países se prepararon para entregar sus solicitudes de financiamiento para las ventanas uno y algunos países están ahorita corriendo para entregar sus solicitudes de financiamiento para la ventana 2 que se entrega a fin de este mes. Entonces, durante estas experiencias de estar dando apoyo, recuerden que la plataforma, una de sus funciones es apoyar en la solicitud de apoyo técnico para poder mejorar la participación comunitaria dentro de todos los procesos de la preparación de las solicitudes de financiamiento. Y estamos trabajando en coordinación muy cercana con ICASO para poder coordinar que estas colaboraciones puedan generar sinergias a la hora de dar apoyo a las comunidades. Hemos observado que hay algunos, digamos, puntos clave que deben de ser analizados con mucho detenimiento, ¿no? Uno de ellos es que la priorización que de alguna manera se plantea dentro del proceso no solamente es un proceso de decir qué es lo que queremos que aparezca en las solicitudes de financiamiento que esté relacionado con la comunidad. Creemos que también es un proceso muy reflexivo, como bien lo mencionas, Keren, en el que se tienen que considerar aspectos de contexto importantes. Esa fue la razón por la que pedimos a Joan que nos ayudara a desarrollar este documento, que es una guía orientadora para ustedes en el momento en que tengan que sentarse a trabajar en cómo van a plantear estas prioridades que estas nuevas modalidades de trabajo del fondo nos están pidiendo. Solamente yo quería dar este breve contexto para ubicar en dónde nos encontramos y por qué estamos haciendo este trabajo. Y bueno, me parece que eso es suficiente para poder darle la palabra a Joan y que Joan nos explique ya en profundidad de qué se trata esta propuesta. Así que por mi parte es todo y muchas gracias por estar con nosotros esta mañana acá. Muchas gracias, Anuar. Muchas gracias a todas y todos por estar con nosotros aquí. Eh, Mi nombre es Joan Tallada, yo soy un consultor. Normalmente vivo en Barcelona, España, pero trabajo mucho con América Latina y el Caribe, también no tanto con otras zonas del mundo. Realmente mi mayor experiencia es con la zona de América Latina y el Caribe. En VIH sobre todo, pero también he trabajado en tuberculosis y malaria. Ah, eh, lo que les voy a presentar es el fruto de una reflexión que tiene su origen en una presentación que llevé a cabo en el Foro Latinoamericano de Lima a finales del año pasado, donde ya se presentaron algunas de estas ideas y gracias a la discusión que se dio en ese foro, esas ideas se fueron alimentando y han tenido un papel clave también en cómo el documento se ha ido construyendo. Por lo cual, lo que presentamos aquí ya es fruto de ese diálogo. No pretendo ser la persona que es exclusivamente la originaria de todas estas ideas. Yo creo que el diálogo con todos ustedes y con las personas líderes están facilitando y están enriqueciendo estas ideas. Lo que les voy a presentar es las líneas básicas del documento que tienen en Internet. Quiero hacer una presentación que no sea muy extensa, porque me gustaría mucho centrarme precisamente en la parte de discusión posterior, donde podamos quizá aclarar dudas, pero también escuchar de ustedes sus experiencias y su visión
sobre estas ideas y hasta qué punto les resultan útiles o no, o quizá deberíamos incorporar otros aspectos que hasta ahora no hemos tenido en cuenta. Al final del día, todo esto solo tiene sentido si les resulta útil. Todos digamos, elucubraciones y todas estas reflexiones tienen sentido si al final a ustedes que prestan servicios a la comunidad y que quieren que las personas que están afectadas por las enfermedades mm, a, vivan más tiempo y con mejor calidad de vida, sea porque no adquieren una enfermedad o porque si la adquieren, en el caso de VIH pueden vivir con ella con larga esperanza de vida, o en el caso de la tuberculosis o la malaria pueden curarse las enfermedades. Ese es el objetivo final. La idea es que podamos servir a las poblaciones cuya, cuya existencia son nuestra razón de ser. Como decía Noir y Karen, estos son reflexiones, por lo tanto no son ideas prescriptivas, no son ideas de ninguna manera para decirles cómo deben pensar, cómo deben hacer las cosas, son solo elementos que quieren incitar al debate y que les invitan a pensar sobre maneras en que se puede hacer la priorización y el costeo de las intervenciones lideradas por la comunidad. Y también les dan algunas pistas y algunos elementos para hacer más sólida su posición cuando negocien con los donantes, especialmente con el Fondo Mundial. Vamos a empezar con una pregunta abierta. Siempre me gusta esta primera pregunta, en la cual si fuéramos a un programa de televisión, o hiciéramos una encuesta por Twitter o por TikTok y dijéramos a la gente, ¿creen que gastar más dinero en servicios sanitarios siempre se traducirá en más salud para las personas? Encontraríamos muchos tipos de respuesta. Hay gente que espontáneamente cree que sí, que simplemente invertir más supone siempre más salud. Hay otras personas que dicen, no, eso no siempre ocurre así. Realmente, para responder a esta pregunta, lo que resulta útil es ver los datos. Aquí tenemos un gráfico en inglés, pero creo que es bastante comprensible. Habla de esperanza de vida, life expectancy es la esperanza de vida, y gasto en salud. Health expenditure es gasto en salud. Vemos que en el eje vertical está la esperanza de vida, que llega aquí hasta los 84 años, lo pueden ver aquí, 84 años, y el gasto en salud para este periodo, que llega hasta 2018, llega a los $10,000 per cápita. Cuando decimos per cápita, quiere decir por persona. Se agarra el gasto en salud de todo el país y se divide por el número de habitantes. Pues, ¿qué podemos ver? Podemos ver que hay un país, que es Estados Unidos, que es el que más gasta por persona en salud. En 2018 llegó a los $10,000 por persona y año. Y sin embargo, su esperanza de vida media es muy inferior a la de otros países que gastan mucho menos. Voy a utilizar cierto orgullo patriótico y voy a poner el ejemplo de España, que gasta $3,000 en 2018, un poco más de $3,000. Es decir, un tercio de lo que gastaba Estados Unidos y sin embargo tiene una esperanza de vida que se sitúa entre los 6 y los 7 años superior. ¿Por qué eso es así? Pues la respuesta es que no siempre gastar más significa obtener más salud. No siempre gastar más en servicios sanitarios te va a dar mayor esperanza de vida. Depende cómo lo gastes, pero también dependen de otros factores. Un elemento es el sistema de salud, que es importante, pero en muchos países hay otros elementos como es la dieta, los hábitos de vida, eh, el nivel de desigualdad en los ingresos entre la gente que gana más y la que gana menos. Hay esto que llamamos los determinantes sociales y culturales que también tienen un papel clave
en la esperanza de vida. Pero incluso cuando hablamos de la inversión exclusivamente en el sistema de salud, también depende cómo te gastes el dinero. En Estados Unidos el dinero se gasta muchísimo en alta tecnología muy intensiva, muy cara, que no necesariamente te da mayor beneficio en salud. Um, en cambio, en otros países, caso de España, u otros países europeos o Canadá, para hablar de otro país norteamericano, el modelo de gasto en salud está mucho más centrado en reforzar la atención primaria. Es un modelo público, eh, quizá no tan intensivo en el uso de la última tecnología disponible, pero sí mucho más equitativo. Y por tanto, el resultado es que tenemos mejor esperanza de vida. Vamos a ver un poco el ejemplo de América Latina. Eh, tenemos aquí una serie de países en las cuales podemos ver otra vez el gasto per cápita y la esperanza de vida promedio. ¿Qué podemos notar? Pues que no necesariamente siempre hay una correlación entre los dos aspectos. Aquí podemos comparar, por ejemplo, Uruguay, que gasta cada año $1,660 por persona, con Colombia, que gasta menos de 500. En cambio, la esperanza de vida es casi la misma, solo hay un año de diferencia. Es decir, Colombia gastando menos de un tercio de Uruguay está prácticamente igualado en términos de esperanza de vida. Eso, de nuevo, ¿qué nos dice? La cantidad de dinero que se invierte no siempre se correlaciona con resultados en salud. Aquí lo expresamos en términos de esperanza de vida. Podríamos utilizar otros indicadores de salud y seguramente veríamos, dependiendo del indicador, cosas parecidas. Pero déjenme ampliar el foco. Hemos hablado aquí, sobre todo al principio, de países de altos ingresos. Aquí estamos hablando de América Latina. Vamos a intentar ahora ir a un grupo, digamos, geográficamente más amplio de países. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos desde países de muy bajos ingresos a países de ingresos muy altos y también de ingresos medios. ¿Y qué podemos observar? Podemos observar que realmente cuando el gasto en salud es muy pequeño, cualquier inversión adicional en salud te va a dar un beneficio en términos de esperanza de vida inmediato. Es decir, si tomamos estos países que tenemos azules, perdón, en este gráfico, intento utilizar el cursor, pero aquí está. En este gráfico, los países azules, que son los de menor ingreso, vemos conforme se aumenta el ingreso, podemos ir subiendo en la esperanza de vida. Sin embargo, conforme vamos añadiendo cada vez más dólares per cápita, más dólares por persona en esos ingresos, empezamos a ver que esa curva se hace una meseta. Se hace algo más está alcanzando un techo, por decirlo de alguna manera. La curva tiende a hacerse algo de lo vertical a lo horizontal. ¿Esto a qué nos lleva? Cuando estamos en un umbral muy bajo de gasto, aumentar el gasto nos va a dar como tendencia general mayor salud, como tendencia general, ¿de acuerdo? Eh, Siempre habrá excepciones. Tenemos a Guinea Ecuatorial y a Sudáfrica como excepciones, pero la tendencia la vemos. En cambio, cuando ya lleguemos a un umbral determinado, cada vez que invertamos $1 adicional, cada vez tendremos un retorno un poco menor de salud, al menos y en términos de esperanza de vida. ¿Por qué esto es así? Esto es así porque existe una ley económica que le llamamos la ley de los rendimientos decrecientes.
que aquí aplicaremos a salud, porque de hecho se puede aplicar a muchos elementos. Debo dejar de tocar el teclado porque saltan las diapositivas. Volvamos a esta diapositiva. En la ley de los rendimientos decrecientes quiere decir que cuando nosotros invertimos para obtener un producto en cualquier área, al principio, cuando ponemos esa inversión, esos dólares, esos euros, esos pesos, esos soles en ese, en ese mecanismo, y si ese mecanismo funciona bien, tendremos al principio una alta productividad. Es decir, por cada dólar invertido tendremos retorno inmediato. Pero llega un punto en que los rendimientos empezarán a ser decrecientes. De manera que poner más y más dinero cada vez te dará menor beneficio. Incluso puede llegar un punto en que los retornos sean negativos. Y eso es, por ejemplo, lo que puede pasar en países como Estados Unidos, donde debido al modelo privado muy orientado al beneficio de las aseguradoras y de los proveedores, hay una tendencia a sobrediagnosticar y al uso excesivo de técnicas de diagnóstico que al final son más perjudiciales para la salud, porque recordemos que toda intervención en salud puede tener un efecto tanto positivo, pero también negativo. A emplear técnicas de diagnóstico que no son necesarias simplemente porque se quieren cobrar al paciente, al final puede tener un efecto negativo por el paciente, porque las técnicas pueden ser invasivas, por ejemplo. Pueden ser endoscopias u otro tipo de técnicas que pueden, de hecho, perjudicar al usuario. Quedémonos con esta idea. La inversión al principio te da buena rentabilidad, buena productividad, te da un buen retorno. Llega un punto en que el retorno es decreciente y si te excedes puedes tener incluso un retorno negativo. ¿Por qué todo eso es importante para las organizaciones que trabajan en VIH, tuberculosis y malaria? Vamos a tomar un ejemplo del VIH y luego veremos un par de ejemplos de tuberculosis y malaria también. Imaginemos el país X. En el país X tenemos una población donde los hombres que tienen sexo con hombre, tenemos una parte de ellos que viven con VIH. Aquí son 20.000 HSH que viven con VIH, de los que el 85% han sido diagnosticados y por tanto conocen su diagnóstico. De estos, casi el 91% están en tratamiento antirretroviral y de estos casi el 97% tienen supresión viral. Si vemos estos datos y tenemos la pregunta, ¿cuál es la brecha más relevante? Y por tanto, ¿dónde deben centrarse las inversiones? ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, los datos nos lo muestran. Aquí lo que vemos es que si conseguimos que las personas estén diagnosticadas, si ese 15% que nos falta lo podemos diagnosticar, luego vincularlos y retenerlos en tratamiento y conseguir que tengan supresión viral parece que no es complicado. Por lo tanto, según estos datos, aquí la prioridad tendría que ser la identificación de casos. ¿Por qué entonces utilizamos un criterio de eficiencia para tomar la decisión de cuál es el mejor modelo para identificar nuevos casos? Estamos hablando aquí de la eficiencia alocativa o de asignación, ¿de acuerdo? Es decir, estamos hablando de distribuir nuestros recursos de forma que obtengamos los resultados más acordes con nuestras metas y objetivos. ¿Qué queremos aquí? Que la mayoría de personas viviendo con VIH, en este caso del grupo de hombres que tienen sexo con hombres, acaben teniendo supresión viral. Por eso aquí la prioridad es invertir más en la identificación de casos. Eso no solo es relevante para reducir la transmisión y mejorar la salud de las personas que viven con VIH,
también es más costo efectivo. Es decir, cada dólar invertido en identificar casos nos dará más resultado en salud en la cadena que si lo invertimos en vinculación y en retención. Aquí vinculación y retención ya están en un nivel muy alto, con lo cual si ponemos la financiación ahí, el retorno que tendremos será menor que si lo ponemos en la identificación de casos. Si identificamos los casos, los podremos vincular y esas personas, presumiblemente, la mayoría de ellas tendrán su presión viral al cabo de un tiempo. Eso es lo que llamamos la eficiencia de asignación. Reconocer que en este ejemplo, invertir más en identificación de casos es lo que nos dará mejor resultado. Pensemos en el modelo actual que el país está utilizando, ¿vale? Esto es una hipótesis basada un poco en la experiencia, de lo que pasa en muchos países. En el país X existe un modelo dual que se basa en una oferta activa de la prueba a través de los pares, es decir, en ir a lugares de encuentro, a montar carpas, buscar a personas a través de las redes sociales. Y eso es algo que típicamente hacen las organizaciones de la sociedad. Eso es la oferta activa, la búsqueda activa con la oferta activa de la prueba, y luego hay una oferta pasiva en los servicios públicos, es decir, cualquier HCH puede ir a un centro de salud y puede pedir hacerse la prueba. En ese modelo, en este país, y esto está basado en la experiencia de muchos países de América Latina y el Caribe, el rendimiento diagnóstico es decreciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez encontramos menos positivos cada 100 testados. Si hace 5 años cada 100 testados estábamos encontrando a 10 positivos, ahora estamos encontrando a 3 o a 2. Es decir, que nuestro rendimiento diagnóstico, lo que llamamos la positividad, es cada vez menor. ¿Qué hacemos en esa situación? Una de las cosas que podemos hacer es ver cómo podemos ampliar la cobertura con los recursos que tenemos. Es decir, cómo podemos hacer que este modelo dual llegue a más personas con los recursos que tenemos o incluso intentando tener más recursos. Eso es lo que llamaríamos eficiencia técnica. Muy diferente a la eficiencia asignativa que estábamos hablando anteriormente. Estaríamos viendo de qué manera podemos afinar, encontrar esos lugares donde la gente se reúne, de qué manera podemos afinar, ser más puntillosos a la hora de buscar personas a través de las redes sociales. Eso se puede intentar. Sin embargo, lo que nos dice la experiencia y lo que nos dice también la teoría del rendimiento, de la ley del rendimiento decreciente, es que aumentaremos seguramente el número de pruebas, pero nuestro rendimiento diagnóstico todavía se reducirá más. ¿Por qué? Porque estaremos buscando ampliar el número de HSH cubiertos sin tener muy claro si los que estamos buscando son aquellos que están en una situación de riesgo mayor, aquellos que están en prácticas de riesgo sustancial, un riesgo activo. Eso es lo que ha sucedido bastante en los últimos tiempos. Ante la bajada de la positividad, hemos intentado ver si ampliando la cobertura de HCHs que son testados, podíamos encontrar más. Y los datos nos están diciendo que no es el caso. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pueden ser las alternativas? Pensemos un momento en cuál es la situación. En este caso del país X, hemos hablado de que el país X ya ha llegado al 85% de HCH que viven con VIH que han sido diagnosticados. Pensemos que la población de HCH es muy diversa, tanto en el país X como en cualquier otro país. El 85% que ya he conseguido identificar eran los accesibles con el modelo que he implementado hasta ahora. ¿De acuerdo? Son ese grupo de personas que cuando he ido a las plazas, he ido a las redes, he ido a los lugares de encuentro, antiguamente, antes de COVID, las discotecas,
son las personas a las que podía acceder y podía testar y ahí encontraba positivos. Pero cuando volvía a esas discotecas, a esos lugares de encuentro, a esos espacios sociales, cada vez encontraba menos. Porque los que yo todavía no consigo alcanzar, no los puedo encontrar a través de ese modelo. ¿Por qué? Porque ese 15% que me queda por identificar no necesariamente tiene las mismas características que el 85% que ya he identificado. Pueden que sean personas que no vayan a esos lugares, que utilicen otras redes de contactos a las que yo no he tenido acceso. Pueden ser hombres casados que tienen hijos y que tienen sexo transaccional con jóvenes que a su vez son trabajadores sexuales. Pueden ser que sean hombres que se identifican como heterosexuales, pero que tienen relación con hombres. Pueden ser hombres de mayor o menor ingreso al estándar al que yo suelo acceder. Personas que quizá trabajan todo el día o trabajan de noche. Migrantes. Las características de esas personas seguramente son diferentes de las HCH que hasta ahora he conseguido identificar. Les llamamos HCH de difícil acceso, pero para mí realmente no son en sí mismos de difícil acceso, son de difícil acceso en relación al modelo que estoy utilizando para intentar alcanzarlos. Pero si tuviera otro modelo, no necesariamente sería difícil llegar a ellos. Por eso se podrían pensar en otros modelos que sí me permitirían alcanzar a esos HCHs a los que todavía no llego, que pueden ser más costo efectivos. Hay muchas ideas, están publicados modelos ONU-SIDA, OPS, PEPFAR, habla de varias estrategias que se pueden llevar a cabo para encontrar esos HCH a los que todavía no consigo alcanzar. Por ejemplo, evaluar el riesgo de los HCH y además de ofrecerles PrEP, si tienen riesgo sustancial, pedirles sus contactos. Lo mismo que estamos haciendo en el caso de que una persona dé positiva y les pedimos que nos den sus contactos para ofrecer la prueba a esos contactos. Lo mismo podemos hacer con una persona que, aunque dé negativo, sabemos que está en prácticas de riesgo, porque si está en prácticas de riesgo, las está teniendo con alguien que también tiene prácticas de riesgo. Por lo cual, utilizar esa red de contactos también nos puede ser útil. De hecho, en el caso de que la persona diga que no nos quiere compartir sus contactos o que sus contactos no quieren llegar hasta donde estamos nosotros, otra posibilidad es darles autopruebas para que ellos mismos las hagan llegar a esas personas que sabemos que están en situación de riesgo. Esos serían otros modelos que se podrían utilizar. Ahora bien, a la hora de entonces definir esas prioridades y cuál es el costo que tiene para mí como organización llevar adelante esas actividades, hay que tener en cuenta que ese costo va a tener por persona, por unidad, lo que llamamos el costo unitario, va a ser diferente según el indicador de resultado que utilicemos. Pongamos un ejemplo. Seguimos con el país X. Digamos que el modelo actual, ese modelo dual del que hemos hablado, nos cuesta $400,000 al año y que con eso llegamos a 50,000 HCH. ¿Cuál es el costo unitario por prueba, por persona alcanzada? ¿No? Pues son $8. Cada HCH que alcanzo me cuesta $8. En este modelo innovador, como es un modelo en el que necesito invertir más recursos, tengo que tener en cuenta más recursos por persona alcanzada, tengo que ir con cuidado. ¿Por qué? Llegar a una persona que tiene prácticas de sexo con otros hombres, un hombre con otro hombre, que no se reconoce como HCH, me puede llevar más tiempo, más llamadas de teléfono, más conversación, más desplazamiento. Eso significa que puedo necesitar invertir más recursos, tanto humanos como de otro tipo. Es por eso que aquí, como ejemplo, yo he puesto en este modelo innovador que tenemos $200,000
para llegar a 10.000. Dice, bueno, porque en realidad llegar a cada uno de esos HCH que hasta ahora no había llegado me está costando $20, no 8. ¿De acuerdo? Dices, bueno, esto no tiene mucho sentido, parece, porque resulta que estoy llegando a menos personas y además es más costoso llegar a cada persona. Ahora bien, la idea de este modelo innovador es que creo que gracias a este modelo voy a alcanzar a positivos que antes no conseguía alcanzar. Imaginemos que a través del nuevo modelo llego a 500 HCH positivos que consigo identificar, los mismos que en realidad estaba alcanzando con el modelo anterior. Pero aquí estaba invirtiendo $400,000 en 50.000 pruebas. De 50.000 pruebas, si encuentro 500, me dará un rendimiento diagnóstico del 1%. Aquí estaba invirtiendo $200,000 para 10.000 pruebas. En este caso, 10.000 pruebas para los mismos 500 positivos me dará un 5% de positividad. Si yo pienso en cuánto me cuesta encontrar cada positivo, no cuánto me cuesta hacer cada prueba sin encontrar cada positivo, veremos que en realidad en el segundo modelo me cuesta la mitad que en el anterior. Es decir, que estoy invirtiendo $400 para encontrar cada nuevo HCH positivo en vez de 800. Entonces, en este caso, si nuestro objetivo es identificar casos, el indicador de resultado a elegir para establecer el costo unitario no es el número de personas a las que se hace la prueba, sino el número de positivos que encuentro gracias a ese modelo. En la segunda tabla, llego a la hipótesis, a la simulación de que el alcance en positivos no es el mismo, sino que en el segundo modelo es presumiblemente superior, porque la idea del modelo innovador es que me consiga encontrar más positivos. En esto estoy llegando a la hipótesis de que estoy llegando a 700 positivos gracias a ese modelo, con lo cual mi rendimiento diagnóstico es del 7% y mi coste unitario es aún más inferior. Es de 286 respecto a 800. Ya no es la mitad, es un tercio. Entonces, cuando disputamos con el Fondo Mundial y cualquier otra organización los presupuestos que debemos utilizar para cuántas personas debemos alcanzar, tengamos en cuenta no solo a cuántos HCH vamos a testar, sino cuál es presumiblemente el número de positivos que vamos a encontrar y cuál es el costo unitario por cada positivo encontrado, porque en el modelo innovador, que en principio parecía más caro por persona testada, en realidad es mucho más barato por nuevo diagnóstico encontrado. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es que aquí estamos pensando en sustituir o complementar un modelo con otro nuevo, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay que recordar que la ley de los rendimientos decrecientes se aplican a todos los modelos. Es decir, estas nuevas ideas, estas nuevas intervenciones, al principio nos darán una buena productividad, pero llegará un momento en que también su rendimiento será decreciente. Con lo cual es muy importante recordar lo siguiente. En el país X, cuando queramos pasar del 85% al 90% de HCH que vienen con VIH identificados, el costo unitario de cada punto porcentual, de cada punto en ese porcentaje que queramos añadir, tendrá un valor determinado. Cuando lleguemos al 90% y queramos pasar al 95%, el costo unitario será incluso superior. Y cuando queramos pasar del 95 al 100, si es que es posible llegar al 100, lo cual es dudoso, pero bueno, y lo podemos intentar, el costo unitario será todavía superior. Es decir, ir incrementando
los porcentajes, cada punto adicional, cada unidad de beneficio, cada persona con VIH identificada adicional tendrá un costo superior que el anterior. Es decir, el costo será incremental. Es importante porque cuando ustedes negocien llegar del 85 al 90 y del 90 al 95, no deben negociar, no deben pensar que el costo unitario es el mismo, sino que en el año 1 tendrá un costo, en el año 2 un costo superior y en el año 3 un costo superior si es que consiguen alcanzar cada una de esas metas. Estos análisis también aplican a tuberculosis y malaria. Por ejemplo, cuando hablamos en tuberculosis, la búsqueda de sintomáticos respiratorios, identificación de casos, por el modelo tradicional de búsqueda comunitaria, será cada vez más difícil y cada vez más costosa una vez que se llega a un porcentaje de personas. Una vez que se llega a un umbral, cada vez encontrar una persona adicional será más costoso. Lo mismo en malaria. Aquí pongo el ejemplo de la distribución de redes mosquiteras. ¿De acuerdo? Llegar a una cierta cantidad de hogares, de lugares donde hemos distribuido redes mosquiteras, al principio el coste unitario seguramente será modesto, pero a partir del 80, el 85, el 90%, tendremos que ir más lejos. Tendremos que ir a lugares de más difícil acceso, pasar ríos, subir montañas, llegar a poblaciones con más barreras culturales, población indígena con otros idiomas. Con lo cual, conforme vayamos saturando el indicador, cada vez será más costoso poder aumentar el porcentaje de la meta. Recuerden, una vez lleguen a la saturación necesitan modelos innovadores, pero ese modelo innovador también, que al principio será más coste efectivo, pero también ese modelo alcanzará su techo. Y cuando alcance su techo, volverá a tener, cada costo unitario volverá a ser incrementado. Tenía aquí un ejemplo para hacer colectivamente, pero creo que no tenemos mucho más tiempo. Este ejemplo está explicado en el documento. En este caso se trata de un tema de retención en servicios. No quiero extenderme porque quiero dejar tiempo al diálogo. Yo les invito a que vean el documento y también puedan reflexionar sobre ello. Voy al resumen. El resumen dice que las poblaciones difíciles de alcanzar siempre lo son en relación a la modalidad que se emplea para intentar llegar a ello. Podríamos decir de una manera un poquito simplista que no existen poblaciones difíciles de alcanzar, sino modelos que no consiguen llegar a ellas. Cuando una modalidad da muestras de fatiga, pese a todos los esfuerzos por mejorarla, es el momento de pensar en nuevas modalidades que la complementen o sustituyan. Demasiadas veces, cuando yo he estado en países discutiendo por qué el rendimiento diagnóstico de los servicios de sociedad civil es pequeño, hay una actitud muy defensiva de decir, buscar quién es el culpable de que sea eso. No hay que buscar el culpable, hay que pensar simplemente de que esa modalidad ha sido muy provechosa hasta ahora y nos ha dado muy buen resultado hasta ahora. Pero es el momento de pensar si no es necesario cambiarla. Las nuevas modalidades que podamos pensar para suplantar o complementar lo que estamos haciendo tendrán un costo unitario mayor o menor dependiendo del indicador que utilicemos. ¿De acuerdo? En algunos casos, el indicador nos dirá si ese coste unitario es mayor y está justificado que sea mayor. En el ejemplo de la retención de VIH está justificado, porque cada vez retener a una persona en el tratamiento es más costoso. Pero en el caso, por ejemplo, de identificación de diagnósticos, puede que no sea la situación, puede que sea que el costo unitario sea menor. A partir de un punto de saturación y una vez agotadas las innovaciones más costo efectivas, las personas que quedan por alcanzar tenderán a requerir siempre cada vez más recursos. Es decir, habrá un momento en que cerrar la brecha de esos porcentajes que nos quedan cada vez será más costoso. Por lo tanto, el costo unitario
de alcanzar resultados a partir de un cierto umbral tenderá a ser incremental. Este enfoque espero que les pueda ayudar a priorizar sus intervenciones y a negociar presupuestos justos y suficientes para la prestación de sus servicios, servicios que todos queremos que sean sostenibles. Muchas gracias. Gracias, Joan. Ay, ahí está. Gracias, Joan. Miro que ya tenemos algunos comentarios en el chat, exactamente, de Richard. Y también invito a las demás personas a levantar su manito o poner comentarios en el chat. Ya tenemos la mano de Richard. Richard, por favor. Audio y el visual. Aquí estoy. Sí. Ok, bueno, sí, en América Latina tenemos una situación acerca de la baja disponibilidad de la PrEP como parte de prevención combinado en la región. Solo hay un 4% de la población meta o poblaciones claves que tiene acceso a la PrEP en la región, salvo que Brasil tiene un poco más. Pero mi pregunta es, al principio la PrEP representa un costo adicional, tal vez en el primer año, segundo año, pero no es que vamos a ver después de 3, 4, 5, 6 años que el costo va a ser más bajo porque no vamos a estar tratando personas que viven con VIH, pero seguimos con la PrEP que más o menos por el Fondo Estratégico de Pajo es vale $50 por año, más que hay algunos exámenes adicionales también. Es un comentario o pregunta. Gracias, muchas gracias, Richard. La verdad es que para mí esto no está en discusión. La PrEP es extremadamente costo efectiva. Es muy costo efectiva. Todos los estudios lo demuestran. Yo creo que las barreras para la PrEP no es una barrera económica, es una barrera política. Es la voluntad política de los países de ofrecerla o no a las personas que lo necesitan. Luego podemos discutir cuál es el mejor modelo, por un lado, para incentivar la demanda, pero también, y muy importante, es para promocionar mucho la PrEP a iniciativa del proveedor. Ahí en muchos países la gente no conoce la PrEP, pero incluso aunque se la expliques así en una charla, en un folleto, no lo acaban de entender. Hay gente que tiene miedo a los efectos secundarios, personas trans que, por ejemplo, no conocen bien su interacción con la hormonización. Pero si pudiéramos, de alguna manera, generalizar la evaluación de riesgo sustancial y cada vez que identificáramos que una persona está en prácticas de riesgo, decirle, mira, hemos hablado, te he hecho unas pocas preguntas aquí confidencialmente, de manera amigable, parece que estás teniendo relaciones sin preservativo. Yo creo que te iría muy bien empezar la PrEP y podría serte muy útil. En esos contextos en que se ofrece la PrEP a iniciativa del proveedor, tanto sea un proveedor comunitario como del sistema de salud, yo creo que las personas empezarán a ver la PrEP de otra manera, como un servicio que está ajustado a sus necesidades. Y eso también llevará a que haya más demanda y, por tanto, haya más presión para que los países ofrezcan la PrEP. Gracias. Gracias, Richard. Gracias, Joan. No hay más comentarios en el chat, pero miro otra manita levantada de Lee. ¿Y dice? Hola, Joan. Muchísimas gracias por esta presentación realmente muy ilustrativa y como para avanzar en el análisis en cada uno de nuestros países, ¿no? Cómo ir midiendo, y esa era la primera pregunta que quería hacerte. ¿Qué señales de alerta
tendríamos que identificar para medir ese agotamiento del modelo en marcha, ¿no? ¿En qué momento debemos empezar a buscar otros modelos, ¿no? ¿Cuál es la señal de alerta? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda tiene que ver con si hay experiencias o modelos alternativos que hayas visto que se estén implementando en América Latina principalmente, pero también en otros países, que rompen con lo tradicional en la respuesta al VIH, ¿no? Y que podrían servirnos para alimentar esta discusión en nuestros MSPs y buscar otras alternativas para alcanzar esas brechas que cada vez son más difíciles de cerrar, ¿no? Gracias otra vez. Muchas gracias, Liz, por las dos preguntas. Sobre la primera, yo creo que lo importante es que la sociedad civil tenga muy claro cuál es el resultado en salud que busca con sus actividades. Hasta ahora, nosotros nos habíamos muy centrado en saber si estábamos cumpliendo o no con nuestro rol a partir de los indicadores del Fondo Mundial. Creo que es un momento en que es importante que veamos nosotros como subreceptores del Fondo Mundial, por un lado, que tiene sus indicadores, incluyendo indicadores de cobertura, pero por otro lado, nosotros como sociedad civil que queremos mejor salud para nuestras comunidades. Hay que establecer esos indicadores para nosotros. Y esos indicadores son los que nos van a decir si lo que estamos haciendo nos está dando lo que queremos. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos que ser proactivos en la identificación, en estas alertas. No es suficiente con decir, bueno, el Fondo Mundial me pidió 90% de cobertura de pruebas de VIH. Lo he conseguido, ya está, he cumplido mi papel. Pero, ¿cuál era el objetivo de hacer las pruebas? El objetivo de hacer las pruebas era encontrar a los casos positivos y vincularlos al sistema de salud. ¿Los estoy encontrando, sí o no? Y si no los estoy encontrando, entonces sentarme a reflexionar por qué no los estoy encontrando. Hay que intentar evitar la actitud defensiva. Es decir, es que me han asignado regiones geográficas con baja prevalencia, es que me han impedido, es que los condones, bueno, las pruebas no llegaron a tiempo. Todo eso sucede, ¿de acuerdo? Todo eso sucede. Pero hay que intentar de ser menos defensivo, un poquito menos victimista y ser más proactivo. ¿Qué otras intervenciones, qué otros modelos, qué otras estrategias puedo pensar o se están probando en otros países? ¿O a quién puedo preguntar para llegar a esas personas? En ese sentido, OPS, por ejemplo, discute mucho o propone bastante la generalización de la evaluación del riesgo sustancial. Sé que es un tema complejo porque supone hacer preguntas confidenciales a las personas en contextos que no siempre son amigables. Entiendo que no es algo que se deba hacer de la noche a la mañana y que hay que hacerlo poco a poco. Pero la evaluación del riesgo sustancial nos permitiría no solo ofrecer PrEP a la persona a la que tenemos delante y que vemos que tiene sexo sin preservativo, sino que también podríamos preguntarle, ¿usted me podría, por favor, dar el contacto de las personas con las que tiene relaciones, igual que haríamos con una persona que diera positivo? Porque si esa persona está teniendo actividad de riesgo a pesar de ser negativa, lo que queremos primero es retenerla en los servicios de prevención, darle PrEP, si no quiere PrEP, seguir con ella a su lado y intentar llegar a sus redes de contacto. De manera que podamos ofrecer también esas pruebas a esas redes de contacto. Porque esa persona no tiene riesgo sola, la tiene con alguien. Y en su caso, si no quiere o solo de una parte, le podemos decir, tome, llévese estas autopruebas para que en la intimidad del lugar donde quieran, esas personas puedan hacerse la prueba. Todas las estrategias están en discusión. Desde mi punto de vista, las experiencias son muy incipientes, pero yo creo que hay que empezar a probarlas y testarlas. Yo no me caso con ninguna de ellas. Yo creo que son buenas ideas,
Pero desde mi punto de vista, de nuevo, habrá que tener los datos para ver cómo funcionan y cómo no. Y si funcionan, se amplían hasta que se agoten. Y cuando se agoten, hay que pensar en cosas diferentes. Gracias, Lee. Preguntas muy interesantes, la verdad. Tenemos tiempo para unas 2 intervenciones más. Miro que también Javier tiene la mano levantada y tenemos un comentario en el chat. Pero quiero darle primero la palabra a Javier. Gracias, Karen, y gracias, Joan. Como nos pasó en Perú, siempre es refrescante mirar un análisis totalmente diferente de la cuestión de inversión, costos y demás, ¿no? Como para no seguir insistiendo con aquellas cosas que no son costo-beneficio. La pregunta que nos hacemos, y no es el objetivo de tu presentación, ¿cuál es el modelo? ¿No? ¿Cuál es la herramienta que funciona? Estamos viendo en los países de todo el mundo, no solo América Latina, en países con epidemia concentrada, que entre 30 y 35% de las personas que se podrían beneficiar de la PrEP, de los preservativos, de la prueba y demás, no se llega a ellas, ¿no? Como dicen en inglés, la fruta más alta del árbol o las poblaciones de más difícil acceso. Obviamente que si llegáramos al 90-95%, el costo y la inversión de esas intervenciones sería mucho más bajo, ¿no? No solo por la escala, sino porque tendría mucha mejor cobertura o margen, ¿no? Entonces, obviamente, la pregunta no es para vos, la pregunta es para los que participamos en estos espacios, como pasó también en Lima, es, tenemos que encontrar el modelo. Seguimos imprimiendo folletos a 4 colores y haciendo alcance de pares sin haber modificado nada en los últimos 21 años. Rápidamente, 2 reflexiones. O sea, no te estoy pidiendo que nos des el modelo, porque si tuvieras el modelo, te secuestraríamos en América Latina para resolver este intríngulis. Pero sí es importante entender que el modelo, el Fondo Mundial va a invertir lo que ustedes pidan en la medida que lo que ustedes pidan esté basado en evidencias. O sea, lo que se está presentando ahora, si un país tiene el modelo y tiene un análisis económico, y creo que por eso es tan bueno el trabajo que está haciendo Joan en la región, el panel técnico revisor, que es un elemento independiente del Fondo Mundial, va a decir sí. Si ustedes dicen, con estas intervenciones, con estas actividades, llego, no digo al 100%, pero al 85% de los HSH, tarea difícil si la hay, el Fondo Mundial lo va a pagar. El problema es que se siguen presentando los folletos a 4 colores a distribuir por alcance de pares. Y lo último, de nuevo, perdón que no es una pregunta, pero tal vez es un comentario. El tema de la profilaxis preexposición, como bien decís, Joana, es una falta de decisión política de los estados, los gobiernos, pero también es que para poner en marcha prevención combinada que incluya PrEP, no solo hay que ofrecer el frasquito que ahora se consigue entre $4 y $6 en OPS, sino todos los servicios integrados. El Estado, como contrapartida, tiene que poner test de sífilis, test de VIH, por supuesto. No, la persona no se puede llevar la PrEP si no se le hace una prueba rápida de VIH. Otra cantidad de intervenciones de salud sexual para hombres gays y personas trans, que son seguramente las más elegibles. Ahí es donde el gobierno mostraría una contrapartida. Si uno va a una clínica, se le ofrece, por ejemplo, como se hace en Europa o en Estados Unidos, servicios de salud sexual, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, perdón que son 2 comentarios, pero y tampoco hay una pregunta, porque si tuvieras el modelo, ya sabes, te tendríamos acá anclado. Gracias. Gracias, Javier. Pero tengo una respuesta, un comentario respuesta. Creo que hay que dejar de pensar en cuál es el modelo. Creo que la pregunta ya no es relevante. Creo que la cuestión es, ¿cuál es? O sea, ya no hay un modelo. Ahora lo que necesitamos son una caja de herramientas que tiene que estar en constante discusión y en constante innovación, en la cual vamos probando cosas. Y algunas de esas cosas pueden funcionar, pero sabemos que un día dejarán de funcionar. Que lo mismo que la búsqueda por pares ha funcionado, esa fruta madura, ha funcionado y ha dejado de funcionar en algún momento, cuando intentemos este nuevo A, B, C de modelos, alguno de ellos puede funcionar, pero también dejarán. Entonces, lo que necesitamos es un enfoque. Yo lo que propongo y defiendo es que tengamos un enfoque de guiémonos por las evidencias, por los datos, testemos las cosas. Es cierto, a veces no tendremos evidencia porque es la primera vez que se prueba, pero si lo argumentamos bien, nos dejarán pilotear y si probamos que funciona, se podrá escalar. Pero cuidado, no nos durmamos.
Cuando escalemos, sabremos que llegaremos a un techo, por lo cual habrá que buscar de nuevo otra innovación u otra manera, hasta un momento en que simplemente diremos, este es el techo. Pero claro, ese techo no puede ser el 70, tiene que ser el 95 como mínimo, ¿no? Eso es lo que propongo. La respuesta fácil es, sustituye este modelo por este otro, ya está. No. La respuesta complicada es, a partir de ahora tenemos que estar de manera continuada discutiendo los modelos. Y eso tiene que estar guiado por los datos y la evidencia. Gracias, Javier. Gracias, Joan. Yo sé que ya tenemos pasado 3 minutos, pero no quiero dejar de largo el comentario que tenemos en el chat de Susi de Pasmo, sobre de que en Pasmo están implementando una estrategia digital centrada en el usuario en jornada completa, con componentes de innovación que están resultando efectivos en la identificación de nuevos casos. Y que le gustaría también compartir la experiencia de la implementación de estas estrategias de cibereducación, perfilación de riesgos, segmentación, autoprueba, PrEP, que también incluye una estrategia con el sector privado. Y ya le voy a dar la palabra a Joan, pero me parece muy interesante todas estas reflexiones porque esta no es la primera vez que se habla del tema, pero tampoco es la última vez que vamos a hablar sobre estas estrategias. Hemos llegado de pasos en pasos, algunas veces pequeños, otros grandes, pero ya entendemos de que no hay una estrategia perfecta, no hay un método de paso a paso a seguir. Todos los contextos son diferentes en todos los países, y esto algunas veces es prueba y error. Y también quiero recalcar la importancia de las investigaciones dirigidas por la comunidad para poder crear esas estrategias hechas para nosotros las organizaciones, para trabajar dentro de nuestros propios recursos, nuestro propio tiempo también. Yo solo quiero dar la palabra de nuevo y por última vez a Joan, últimas reflexiones, últimos comentarios. Vi que que pusiste su correo en el chat por si alguien quiere contactarte. Joan. Perdón, estaba diciendo a la siguiente reunión que tenía que llegaba tarde. Bueno, esto es una discusión que tiene que ser continuada desde mi punto de vista. Una de las cosas es que para que esto funcione tenemos que formarnos más en análisis de datos. De acuerdo, esto no vamos a poder determinar si nuestros servicios funcionan o no si no sabemos interpretar los datos, recolectarlos, interpretarlos y también hacer unos costeos adecuados a partir de esos datos. Yo creo que la oferta de Pasmo de explicar su modelo es muy interesante, se puede organizar otro webinar, pero creo que yo no diría ahora lo que ofrece la estrategia de ciberbúsqueda es lo que hay que hacer y ya está. No, tenemos que ir hacia una actitud en la cual los modelos están en función de los resultados que estamos obteniendo. Y los resultados nos dirán si están funcionando o no. Y si no están funcionando o empiezan a agotarse, empiezan a fatigarse, hay que decir, ¿y ahora cuál es lo siguiente que puedo hacer? ¿De acuerdo? Y entonces, yo estoy muy agradecido por esta oportunidad y espero seguir en estos espacios de debate en el futuro. Gracias, Joan. Gracias por hacer y trabajar con nosotros en ese webinario y también a los demás por sus reflexiones sobre este tema. He dejado en el chat los links para el documento sobre priorización y costeo estratégico y también la presentación que vimos hoy. También esta grabación va a estar en la página web de la plataforma por si quieren regresar. Esto no es una discusión que termina ahora, va a ir durante el tiempo y se va a ir actualizando y también podemos conocer la estrategia de otros países. Muchas gracias por sumarse a otro webinar de la plataforma. Espero que tengan un muy lindo día y buena semana. Muchas gracias.